Bueno, hermanos, buenas noches. Otra vez eh, queremos saludarles a todos en nombre de la Iglesia Bautista Victoria. Y esta noche vamos a continuar con lo que quedamos en la mañana, porque en realidad el mensaje de la mañana, eh, en realidad vamos a concluir ahora porque es un poquito largo, ¿no? Está hablando cómo nosotros podemos tener paz, ¿verdad? Entonces ya hemos estado viendo esto en Filipenses 4, 6 al 9. El Dios de paz os guardará. ¿Cómo es que cómo es que puede guardarnos el Dios de paz? ¿Y quién es el Dios de paz? El Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, obviamente, saludar a todos los hermanos que nos están viendo. Buenas noches, la hermana Lina y su familia, hermano René, hermana Darling y toda la familia que nos están viendo. Buenas noches a todos, y me imagino que poco a poco se van a ir conectando los hermanos. Entonces, en ese sentido, saludos también para los hermanos en Perú. Hay personas que hay que orar allá. En los Estados Unidos hay personas que hay que orar. Aquí también hay muchos motivos de oración, así que esta noche a las 10, por favor, no se olviden de orar. Esta noche a las 10 reúnanse, abran sus Biblias al Salmo 63. Entonces, en forma alternada, leen un versículo y al final oran. Ya está en la oración. Ahí está el misionero Julio Marquina, que está en Venezuela, Caracas, Venezuela. Oramos por él como misionero y luego oramos por mi familia, por mi hija Mandita, mi esposa, y por mí. Les pido sus oraciones, por favor. Y también sigamos orando por, por lo que está pasando en el país, por el pastor Garner allá en Estados Unidos, por nuestros misioneros, ¿verdad? Y en cuanto a algunos anuncios, no se olviden, toda la semana estamos saliendo el martes. Salimos los martes a las 8:30 de la noche. Salimos los jueves a las 8:30 de la noche. Salimos los domingos a las 10:30. Bueno, a las 11 vamos a salir, y a las 8:30. ¿Por qué a las 11? Porque ya los jóvenes empezaron con su reunión y eso es saludable. Así que nos desplazaron una media hora más. Pero está bien. Y luego también están invitados todos a nuestra reunión por Zoom con los misioneros. Este lunes tenemos una reunión con otro misionero. Así que anoche, anoche sábado, teníamos una reunión con una señorita misionera y de verdad fue muy emocionante, muy impactante su testimonio. Y bueno, no se terminó porque solamente dura 40 minutos, ¿no? Entonces, ella me pidió seguir compartiendo su testimonio y lo vamos a hacer el lunes 6. Así que el lunes 6 continuamos con esta señorita sobre su testimonio, sobre su trabajo allá en la Ventana 1040. Y bueno, mañana lunes, vamos a estar también con otra misionera en la Ventana 1040. Así que, hermanos de la iglesia, vamos a mandar el ID y la contraseña, y luego vamos a hacerle preguntas a ella. Así que nuestra iglesia tiene como propósito eh, enfocarse con todos sus recursos posibles a la Ventana 1040. Esa es la idea, esa es la razón que cada semana o 2 veces por semana hablamos con misioneros que están en esa zona. Así que todos están invitados. Muy bien. Y también otro aviso: no se olviden de estar orando todas las noches. Todas las noches les enviamos los motivos de oración por WhatsApp para estar orando. Todos necesitamos orar unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta situación que estamos pasando, la única manera de enfrentarlo es con la oración. ¿Entiendes? Porque si no oramos, hay gente que se puede enfermar, psicológica, emocionalmente, aún físicamente. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto? Solamente con la oración. La Biblia dice claramente que la oración del justo puede mucho. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la Biblia está tan llena de pasajes acerca de la oración, ¿verdad? Y especialmente donde estamos estudiando, dice,
que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. ¿Viste? O sea, este es el tiempo en que todo el mundo quiere estar preocupado, afanado, pero el afán y la preocupación, como vimos en la mañana, es dañino, te puede enfermar, y te enferma primero espiritualmente, o sea, te separa de Dios. Segundo, te hace perder el objetivo principal de nuestra vida, que es adorar al Señor. Pierdes la comunión con Él y finalmente te vas alejando del Señor y al final hasta terminas enfermo. Entonces por eso el Señor dijo claramente, por nada estéis afanosos. En Mateo capítulo 6, como estudiamos en la mañana, dice, el afán o la preocupación no soluciona absolutamente nada. Y aún hay muchas enfermedades que ya sabemos, ¿no? Uno va al gastroenterólogo y te dice, no, esto es justamente por preocuparte, por estrés que tienes tus problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces la Biblia nos dice que en lugar de estar afanados, debemos presentar a Dios todas nuestras peticiones de manera específica, ¿verdad? Específicamente por todo, y con acción de gracias, o sea, agradeciéndole a Dios. Entonces el Señor dice, como resultado de eso, y la paz de Dios que sobrepasa toda lógica humana, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Pues en este tiempo, cómo enfrentar esta situación de pandemia, esta situación de pánico que se apodera de muchas personas, solamente a través de la oración, con la fe en el Señor Jesús. Así que todos, hermanos, estamos invitados para orar a las 10 de la noche. Así que hay muchas personas involucradas. Así que por favor no fallen. Llega a las 10 de la noche, siéntese con su familia, o si está solo o sola, abra su Biblia esta noche, por ejemplo, al Salmo 63. Entonces lea todo el Salmo. Lean todo. Y si son varios, compartan un versículo cada uno. Y luego el versículo que más les impacta, empiecen a compartir. Digan, este versículo a mí me impacta. Este versículo a mí me impacta. ¿Por qué? Porque acá veo una promesa de Dios. Acá veo una afirmación de Dios. Acá veo una llamada de atención de Dios. Entonces, bien fácil de entender. Entonces, con eso, con esa premisa empiezan a orar. Señor, damos gracias por esta promesa y te pedimos por este misionero. Esta noche, le reitero una vez más, el misionero para orar es Julio Marquina en Caracas, Venezuela. Él y su familia. Él, su esposa se llama Paola y tiene 3 niñas. Entonces ellos están trabajando allá como misioneros. Y luego, siempre oramos por una familia de la iglesia. En esta noche me tocó a mí, así que oren por mí, por favor. Por mi esposa y mis hijos. Bueno, mi hija Darlencita, ya oramos por ella y su familia. Pero en este caso les pido oración por mi esposa, por mí y mis 2 hijos. Oliver y la Amandita. Así que a la Amandita cumplió años ayer. Entonces estamos contentos porque Dios nos dio una niña tan virtuosa. Estoy agradecido al Señor por ella. Bueno, por mis hijos, estoy agradecido a Dios, por mi familia. Muy bien. También, siempre por favor, conéctense el martes, por ejemplo. El martes a las 8:30, el jueves a las 8:30, el domingo a las 11 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Entonces eso. Muy bien, entonces vamos a continuar con este estudio que empezamos. El tema se llama El Dios de paz os guardará. O sea, el Dios de paz nos va a guardar, ¿verdad? Entonces yo voy a leer todo el pasaje y luego repasar simplemente lo que vimos en la mañana y continuar con lo que compete en esta noche, porque eran 2 partes, ¿no? Había un mandamiento aquí y también había una manera. Entonces tratamos en la mañana acerca del mandamiento. Entonces Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9, dice así, reitero una vez más lo repetiré antes, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la primera parte que ya tratamos en la mañana. La segunda parte la vamos a tratar ahora. Dice el versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué interesante, ¿no? O sea, nuestra mente debe ser invadido por la palabra de Dios. Porque lo que tú piensas, eso eres. ¿Verdad? ¿Entiendes? Entonces, versículo 9 ya dice. Entonces, primero habla del pensamiento y ahora habla de la práctica. Versículo 9.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, está diciendo el apóstol Pablo, a quien, a los hermanos de Filipos, de la iglesia de Filipos, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, en conclusión, bien sencillo, ya resumiendo, cuando Dios está con nosotros, cuando llenamos la mente de la Biblia y cuando ponemos en práctica eso que hemos llenado en nuestra mente. ¿Da cuenta? Sencillo, porque ya hemos dicho, la paz nadie te la puede dar, la paz no te la puede dar el dinero. Por ejemplo, mucha gente, tal vez hasta antes de esta pandemia, tenía mucho dinero, se jactaba de eso. ¿Y ahora para qué le sirve ese dinero? Si ni siquiera puede salir de su casa, ¿entienden? Entonces, el dinero, es bueno tener dinero, no estoy diciendo que está mal, pero no te da paz. Puede solucionar algunos problemas pasajeros, pero no te compra la vida, no te compra la salud. Hay cosas que no puede hacer, no puede hacer mucho, ¿entiende? Las propiedades y todos los títulos académicos, están bien todas esas cosas, pero nunca confundas, esas cosas nunca dan paz. Solo Dios da paz. Pero ¿cuándo da paz? Da paz cuando tú llenas tu mente en las escrituras y cuando tú practicas lo que se ha llenado en tu mente. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces ya hablamos ya. Primero habíamos hablado de este mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? El mandamiento era no estar afanosos, ¿verdad? Y esa palabra no estar afanoso significa o no te afanes, no se inquieten, o no se aflijan, o no se preocupen, ¿verdad? Ya hemos estudiado, por ejemplo, el afán significa o proviene del verbo afanar. Entonces, la etimología ya hemos visto que es del árabe fama o del ¿cómo se llama? Del latín afanare, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir afanarse? Quiere decir desvelarse, desvivirse, empeñarse, apresurarse, ¿entiendes? Y siempre el afán, ¿a qué lleva? Al fracaso, ¿verdad? Entonces, o también se puede preocuparse, está mal, ¿verdad? Entonces, preocuparse, sentir desasosiego, inquietud o temor por algo que puede ser perjudicial. Entonces, la preocupación siempre tiene que ver con preocuparse por mañana, pasado mañana. No, la Biblia dice que cada día tiene su propia preocupación, cada día trae su propio afán, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habíamos visto. Entonces, en lugar de afanarse, porque el afán no soluciona nada, ya hemos visto los pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de ¿cómo se llama? El caso de Marta y María. ¿Quién estaba afanada ahí? Marta. Con muchas cosas estaba afanada, ¿me entienden? Entonces, y al final el Señor Jesús le llama la atención, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuál era esa cosa necesaria? Sentarse a los pies de Jesús. ¿Y quién estaba sentada a los pies de Jesús? María, ¿me entienden? Entonces, aunque Marta tenía todas las buenas intenciones, era hospitalaria sin duda alguna, estaba haciendo algo bueno, pero lo bueno nunca puede suplir a lo mejor. ¿Y lo mejor qué es? La palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Entonces, por gusto es afanarse. El Señor Jesús dice, por gusto se afanan por la comida, por la bebida, por el vestido y todo eso. Si tú eres hijo de Dios, dice, y hace una comparación, si Dios a los pajarillos no los mata de hambre, a las flores los viste de la mejor manera, y cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. ¿No es lo que está diciendo? Entonces, para ir concluyendo, el mandamiento es no afanarse, por nada estéis afanosos. Ojo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, dice, en toda oración y ruego. Entonces, en lugar de afanarme, ¿qué tengo que hacer? Tengo que presentar a Dios todos mis problemas a sus pies. Ya hemos visto los pasajes ahí, por ejemplo, no sé, voy a ver acá, por ejemplo, este pasaje de Primera de Pedro, donde dice que hay que poner todas nuestras cargas a los pies del Señor. ¿Entiende? Clama a mí, yo te responderé. ¿Entiende? Entonces, y con acción de gracias, o sea, siempre hay que ser agradecido al Señor. Entonces, ahí lo que estoy resumiendo, lo que hemos visto en la mañana, por eso estoy dando a grandes rasgos. En la mañana, el mandamiento, ¿cuál era en este pasaje? No afanarse, sino debemos orar. Y nuestras oraciones deben ser específicas. Tenemos que hablar con Dios específicamente. Dios es una persona. Él entiende nuestras cosas. Tenemos que ir y exponerle a Él nuestro caso. Señor, este es mi problema.
No sé, si es un problema de salud, Señor, este es mi problema de salud. Señor, estos son mis dolencias. O si es un problema económico, lo mismo, Señor, esto es mi problema económico. O si es un problema con la familia, exactamente lo mismo. El ejemplo, ¿dónde lo encontramos? El ejemplo más claro lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1. Encontramos ahí una mujer que se llamaba Ana. ¿Y cuál era el problema de Ana? Ana era estéril. Entonces, en la sociedad de aquel entonces, ser estéril era una vergüenza, era terrible. Entonces, las mujeres estériles obviamente sufrían lo que hoy decimos bullying o burlas de la gente. Se burlaban, las insultaban, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, ella psicológicamente estaba destrozada, emocionalmente, sentimentalmente, estaba en los suelos. Entonces, estaba deprimida esta mujer. Y cuenta ahí la historia que ella sube al templo en Silo. En aquel entonces había sumo sacerdote, ahora ya no, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo, ¿verdad? Entonces, ella va ahí y ¿qué? Y dice, ella lloró largamente. Y dice, puso todas sus congojas, todas sus penas a los pies del Señor. Y habló en voz bajita. Y al año siguiente, o sea, un año después, Dios le responde la oración. Era estéril, pero Dios hace un milagro y queda embarazada y nace Samuel, el profeta, uno de los profetas más grandes que han habido en la Biblia, por alguien que oró. ¿Entiende? Entonces así es lo que está diciendo. En lugar de estar afanados, debemos poner todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ojo, y con acción de gracias. Ahora, acción de gracias, ¿qué significa? Siendo agradecidos. Aún entre nosotros, entre las personas, ¿quién es la persona más simpática, más agradable? ¿El desagradecido o el agradecido? El agradecido, el que es atento, el que dice, muchas gracias por esto, muchas gracias por aquello. ¿Me entiende? Entonces a veces solamente esa palabra, que es como mágica entre comillas, a uno lo convence. Por ejemplo, es como, muchas veces viene por acá un caballero, ya es un ancianito, que viene 2 o 3 veces al mes y siempre viene a pedir algo para comer, una mercadería, algo. Dice, por favor, si tiene algo. Y normalmente cuando estoy yo le doy una bolsita de fideo, una botella de aceite, lo que sea. Y este caballero siempre bien agradecido, muchas gracias, Dios se lo pague. Entonces uno, cuando escucha esa palabra, se siente satisfecho. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué tal viene alguien y me pide algo y le doy algo y me dice que esto nomás, no tienes otra cosa y me lo tira? ¿Se da cuenta? Si a mí como ser humano eso me lastima, ¿cuánto más a Dios? Porque es un Dios santísimo. Entonces dice, cuando nosotros expresamos acción de gracias a Dios, Dios obviamente está contento. Entonces el mandamiento, ¿qué era? No afanarse. Segundo, presentar a Dios todas nuestras peticiones. Tercero, agradeciéndole, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, vamos a ver ya la manera de esto. Una manera, versículos 8 y 9 dice, por lo demás, estamos en Filipenses capítulo 4, 8 y 9, el tema es cómo nosotros podemos tener paz con Dios, o sea, el Dios de paz, cómo nosotros, en este tiempo especialmente, necesitamos tener mucha paz. La Biblia dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Te das cuenta? Entonces, dice el versículo 8, perdón, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se da cuenta? Muy bien. Algo que tenemos que entender es que la paz atañe al corazón y a la mente. El libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, ¿a quién le da paz Dios? A aquel que su mente está en Dios. ¿Se da cuenta? Es por eso que, fíjate, si tú te vas a dormir, por ejemplo, con preocupaciones, mañana tengo que hacer esto y todo eso. Primero, no duermes bien, tienes insomnio, no tienes paz en tu corazón. Estás, no sé, eso atenta contra tu sistema nervioso, aún contra tu sistema inmunológico, qué sé yo, ¿me entiendes? Y estás por los suelos, estás desanimado y todo eso. Y incluso tienes problemas con la pareja, con el esposo o la esposa, con los hijos, en el trabajo, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa si tú empiezas a meditar en las Escrituras? ¿Qué pasa si tu mente se invade de las Escrituras?
Es lo que dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Ya? Una vez más, reitero este versículo de Salmos capítulo 1 al 3 con ese: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Voy a destacar la siguiente parte. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y en su ley qué? Medita de día y de noche. ¿Viste? O sea, su mente está lleno, ha sido invadido por la palabra de Dios. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, algo deleitoso. Y en su ley medita de día y noche. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la consecuencia? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Entiendes? ¿Por qué prospera todo lo que hago? Porque tengo la mejor actitud, tengo más energía, soy más simpático, soy más agradable. Mi simpatía no es algo de un esfuerzo humano, no, mi simpatía es algo que viene de Dios. ¿Ah? Mi gracia es algo que viene de Dios. Mis habilidades son algo que viene de Dios. Mi inteligencia, mi sabiduría viene de Dios. Porque como resultado de meditar en las Escrituras. Si no, Dios sería mentiroso. Dice claramente, tú, Dios, a Jehová, Isaías, el profeta Isaías le está diciendo a Dios, tú guardarás en completa paz, ojo, completa paz, aquel cuyo pensamiento persevera en ti porque en ti ha confiado. Si parafraseamos un poquito, ¿qué significaría? Tú vas a darle mucha paz. ¿A quién? Al que medita en ti, al que piensa solamente en ti. ¿Se da cuenta? Imagínate, te vas a tu cama y meditando en el Salmo 23. Primero te lo memorizas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Entiendes? Entonces después los empieza a desglosar. Uy, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces hablo con el Señor, si tú eres mi pastor, entonces tú mismo estás diciendo que nada me va a faltar. Pero Señor, acuérdate que me falta esto y aquello. ¿Qué estás haciendo? Estás meditando en las Escrituras. ¿Entiendes? ¿Y qué estás haciendo? Estás hablando con Dios, con el Creador, con el autor de todas las cosas, con el que puede todas las cosas, con el que dice, con el dueño del oro y la plata, con el que creó todas las cosas en solamente 6 días y el 7º día descansó. ¿Te das cuenta? Y dice, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Señor, necesito ser pastoreado por ti. Sana mi alma, sana mi corazón. ¿Viste? Entonces empiezas a tener paz. Esa desesperación que tenías va desapareciendo. ¿Por qué? Porque su promesa es, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, pensamientos incorrectos producen sentimientos incorrectos. ¿Se da cuenta? Entonces, la mayoría de las personas piensa incorrectamente. Entonces, y pronto la mente y el corazón son arrastrados en direcciones opuestas y somos ¿qué? Estrangulados por la preocupación. Así que debemos darnos cuenta de que los pensamientos reales y poderosos, aunque no se pueden, que los pensamientos son reales y poderosos, aunque no se pueden ver, pesar ni medir, ¿entienden? Pero tienen, ¿cómo se llama? Es determinante lo que tú piensas. Pensamientos malos, como dice acá, le estoy leyendo, te estrangulan. En 2 Corintios 10:5 dice lo siguiente, mira, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y mira lo que dice acá, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, nuestro pensamiento, nuestra mente, debemos llevarlo cautivo. ¿A quién? A Cristo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que Cristo sea el que tome control de nuestras vidas. Entonces, lo que estaba explicando en todo el libro de Filipenses, ya para seguir explicando, ¿cuál es el tema del libro de los Filipenses o a los Filipenses? Primero, Filipenses es un, ¿cómo se llama? Es un gentilicio. ¿Gentilicio de qué? De Filipos, ¿verdad? Entonces, o sea, había una iglesia en Filipos. Entonces, por lo tanto, a ellos se les decía los filipenses. Entonces, ¿quién les escribe este libro? El apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba Pablo cuando les escribe este libro? En una playa en el Mediterráneo, ¿no? No, Pablo no estaba en una playa en el Mediterráneo. Pablo estaba en la cárcel. ¿Entiendes? En la cárcel. Y era una situación incómoda. O sea, desde el punto de vista circunstancial, era una situación compleja. Entonces Pablo fácilmente podía haberse puesto triste, lloroso, deprimido y derrotado.
Pero ¿sabe cuál es el tema de este libro? El tema de este libro es el gozo en Cristo, la paz en Dios. ¿Se da cuenta? O sea, Pablo no puso su gozo, o mejor dicho, el gozo de Pablo no se supeditaba a las circunstancias, sino a Cristo. Ese es el punto. Es como en este tiempo, nuestras circunstancias son complicadas. Es difícil esta situación. Uno está acostumbrado, no sé, a salir, a caminar, salir, eso es súper saludable. Ahora nos damos cuenta que es muy saludable. Conversar es saludable. Hace como una hora estaba conversando con el hermano Luis Molina y él me decía que cuánto echo de menos es aquel tiempo de congregarnos, donde todos estamos juntos ahí, o nos tomábamos una oncecita, todos, o tal vez un domingo programamos un almuerzo, o tal vez en un determinado momento programamos un asadito. ¿Y cuánto uno echa eso de menos? Echamos eso de menos, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces es una situación muy difícil. Parece que estuviéramos prisioneros en una cuarentena. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces, si nosotros nos supeditamos a las circunstancias, ¿sabe qué? Vamos a terminar con pánico, vamos a terminar enfermos, vamos a terminar deprimidos y finalmente, si ese virus nos infecta, podemos morir, porque nuestras defensas van a estar abajo. Entonces, en esta circunstancia, nuestro gozo tiene que estar en Dios. Por eso dice ahí el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Entonces, yo en lugar de mirar la pandemia, debo mirar a Cristo. ¿Entiende? Entonces, ese es el punto. Entonces, Pablo, su circunstancia, o sea, su gozo, perdón, no lo circunscribió a esa situación, sino su gozo lo determinó su relación con Cristo. Es por eso que es tan importante nuestra relación con Cristo. Es por eso tan importante que usted, si no se puede congregar allí, participe en los mensajes que Dios le da a usted. No es que uno sea Dios, sino Dios va a usar a uno. ¿Por qué? Porque uno, con el estudio de la palabra de Dios, va a consolar a los hermanos. Entonces, el punto. Entonces, había una especie de un poemita que dice, o un refrán un poquito largo, dice, un dicho, no sé, pero dice, si siembras un pensamiento, segarás una acción. Si siembras una acción, segarás un hábito. Si siembras un hábito, segarás un carácter. Si siembras un carácter, segarás un destino. Todo donde empieza en el pensamiento. Entonces ahora es cuando tú tienes que ponerte a pensar en Cristo. ¿Me das cuenta? Entonces, veamos todo. Entonces esta parte dice, ¿en qué hay que pensar? Ya hemos dicho en Dios. O pensad en todo, en lo siguiente, dice, pensad en lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo, ¿entiendes? O sea, dice, piensen o consideren bien. Pablo nos da una lista de las cosas en las cuales debemos pensar como creyentes. Y nuestros pensamientos deben ser pensamientos correctos. Por ejemplo, dice, debemos pensar en todo lo que es verdadero y no todo lo que es falso, porque en el mundo hay muchas cosas falsas. Por ejemplo, una de las cosas más dañinas que hace al creyente, ¿cuál es? Pensar en política, por ejemplo. ¿Por qué es dañino? Porque la política es sucia, es asquerosa. ¿Entiendes? O sea, tú puedes estudia historia, la política desde que empieza en Grecia, eran corruptos en Grecia, en Roma, en Asiria, todo. Cuando llegó los españoles nos colonizaron acá, vean la vida de Simón Bolívar, todo. ¿Entiendes? Entonces, esos son pensamientos negativos, ¿no? Dice, Pablo nos da un consejo, que debemos pensar en todo lo verdadero. Y todo lo verdadero, ¿qué es todo lo verdadero? La palabra de Dios. Noten que cuando en San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad. No dice soy una verdad, sino la verdad, o sea, la única verdad. Entonces nosotros debemos pensar, dice, en todo lo verdadero, o todo lo que es verdadero. Hay un analista, un teólogo cristiano que se llama Walter Cabert, y él hizo una encuesta sobre la preocupación. Y dice, según esa encuesta, él llegó a lo siguiente, que solamente el 8% de las cosas que preocupan a la gente eran verdaderos motivos de preocupación. O sea, solamente el 8% tenía razón de por qué preocuparse, el 8% de todo eso. Y el 92% restante eran por cosas imaginarias que nunca pasaron
o cosas sobre las cuales la gente no tenía ningún control. Ahora, eso es algo espiritual porque ¿quién es el que engaña? Usted y yo sabemos, pero si Dios es verdadero, Satanás también es verdadero. Satanás es un mentiroso. Juan 8:44, el Señor Jesús cuando hablaba con los fariseos que le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el diablo es mentiroso. Entonces él a veces nos mete mentiras a la mente. El mundo está lleno de las mentiras de Satanás. Toda la filosofía mentirosa, toda la información mentirosa. Por eso una de las cosas, básicamente yo no veo noticias, pues no me interesa porque sé que un gran porcentaje de ellos son pura mentira, solamente quieren generar pánico. Pero cuando veo las escrituras, ¿sabe qué? Puedo encontrar a Dios. Mi mente se va a llenar de las escrituras y eso es saludable para mí, saludable para mi vida espiritual, mi vida emocional, para mi vida psicológica, aún para mi vida física, para mi vida social, para mi vida familiar. Es saludable, la mejor medicina. Por eso dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces acá Pablo nos empieza a decir que hay que pensar en todo lo verdadero, ¿verdad? Entonces, como Satanás es un mentiroso y quiere corromper nuestras mentes con mentiras, ¿verdad? Como por ejemplo engañó a Eva con una mentira. Y eso está mencionado en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y que está mencionando en realidad, o que se refiere, mejor dicho, a Génesis capítulo 3, 1 al 5, ¿verdad? Entonces, pero el Espíritu Santo controla nuestra mente a través de la verdad. Juan 17:17, ahí está hablando, o primera de Juan 5:6, que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. Pero el diablo trata de controlarnos a través de mentiras. Cuando creemos una mentira, le damos una ventaja a Satanás. Por lo tanto, no creamos las mentiras, ¿entiendes? Todos sabemos que esta pandemia es algo súper manipulado y todo. Sí es peligroso, ¿me entiendes? Sí es peligroso. Estaba hablando con hermano Luis, como era profesor de biología, él tiene mucho conocimiento al respecto, entonces él, ¿entiendes? Hay muchas cosas que son manipuladas, pero nosotros a quien le tenemos que creer es a Dios, ¿se da cuenta? Muy bien, entonces debemos pensar primero en todo lo verdadero, segundo debemos pensar en todo lo honesto, o sea, todo lo respetable, todo lo que es digno de respeto. Esto significa, o mejor dicho, hay muchas cosas que no son respetables y los creyentes no deben pensar en ellas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es todo lo honesto, todo lo respetable? Otra vez las escrituras. Pero, ¿qué es todo lo deshonesto? Otra vez digo, por ejemplo, si tú te pones a mirar los programas de televisión en la mañana, es todo deshonesto, o sea, todo es pura basura. Entonces mejor no miro eso, o sea, pues, todo eso invade tu mente y tú vas a terminar siendo como ellos. Entonces, esto no quiere decir que escondamos la cabeza en la arena para evitar todo aquello que es incómodo y que desagrada, sino significa que no enfoquemos nuestra atención en las cosas deshonrosas y que no permitamos que éstas controlen nuestros pensamientos. Muy bien. En tercer lugar, debemos pensar no solamente en todo lo verdadero, en todo lo honesto, también en todo lo justo, o sea, en todo lo recto, o sea, debemos pensar en lo correcto, otra vez en las escrituras. Y también, en cuarto lugar, dice el apóstol Pablo, debemos pensar en todo lo puro. Se refiere obviamente a la pureza moral, ya que la gente de aquel entonces, como la de ahora, eran constantemente atacadas por tentaciones de impureza sexual. Hoy día, ¿entiendes? Entonces, los versículos ahí ya no vamos a poner, la hermana Patricia, la que siempre se encarga, en Efesios 4, 17 al 24, en Efesios 5, 8 al 12, habla justamente de eso. ¿En qué más debemos pensar? Dice, en todo lo amable, o sea, todo lo agradable. Amable quiere decir hermoso, atractivo. ¿En qué más debemos pensar? En todo lo que es de buen nombre, o sea, digno de admiración, todo lo que tiene buena fama, digno de nuestra conversación que atrae. El creyente debe concentrarse en los más altos y nobles pensamientos, no en los bajos y corruptos pensamientos de este mundo. Por eso te decía, mejor no meterse en política, por ejemplo. Es pura corrupción. Ahora, yo no me interesa, ni me interesa saber quiénes son los candidatos y todo eso. No estoy interesado. Sí voy a leer, sí voy a informarme y todo eso. Porque, bueno, siempre me gustan los libros de política. Leo mucho. Pero hoy día dejé de leer eso. Prefiero leer clásicos cristianos ahora, ¿no?
prefiero leer biografías de cristianos, prefiero leer la Biblia, prefiero leer, no sé, pues los comentarios bíblicos, ¿entiende? Entonces hay muchas cosas. Muy bien, ¿qué más dice? Si hay virtud alguna, dice, hay que pensar en eso, todo lo que sea excelente, toda clase de virtudes, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque eso nos motiva a ser mejores. Si hay algo digno de alabanza en esto pensado, o sea, si hay algo que merezca elogio, si es digno de alabanza, es digno de encomendárselo a otros. Ningún creyente debe desperdiciar poder mental en pensamientos que lo hagan caer, o que lo hagan decaer, o que lo hagan tropezar, o que hagan tropezar a otros, ¿verdad? Si tales pensamientos fuesen compartidos, si tales pensamientos malignos fuesen compartidos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Que debemos pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es de virtud, en todo lo que es de alabanza. En eso debemos pensar. Entonces, para comparar, por ejemplo, con un pasaje, si comparamos esta lista que el apóstol Pablo nos da, por ejemplo, con Salmos capítulo 19, 7 a 9, parece, hay algo de parecido. Yo voy a leer. Salmo 19, 7 a 9 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Ve? O sea, la Biblia es perfecta, no tiene contradicciones. Si alguien dice que tiene contradicción, a ver, muéstrelo. Yo me acuerdo de un escritor famoso. Empezó a buscar contradicciones en la Biblia y un pastor le desafió, muy bien, te regalo una Biblia, buscas una contradicción y luego en un año vuelves y debatimos. Al tiempo regresó convertido, porque la palabra de Dios es perfecta, se convirtió a Cristo, ¿no? Entonces es un autor famoso, yo tengo en la biblioteca muchos libros de él. Muy bien, entonces dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, ¿viste? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, la palabra de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que te da sabiduría? La palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¡Wow! ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que me va a alegrar? La palabra de Dios. ¿La cuenta? Hay pandemia, pero yo estoy alegre porque la palabra de Dios es lo que produce alegría en mí. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Das cuenta? Y dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Qué bacán, como dicen los jovencitos. Entonces, el creyente que llena su corazón y su mente con la palabra de Dios, fácilmente podrá reconocer los pensamientos malos y obviamente él va a estar bien. En el Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¡Wow! Qué declaración tan grande. ¿Quiénes tienen mucha paz? Los que aman la palabra de Dios. ¿Ve? Los que aman. Ahora, amarla no quiere decir, no, amarla quiere decir que hay que estudiarla, hay que leerla. ¿Entiendes? Ojo, la Biblia es para estudiarla, no solamente para leerla. Da cuenta, así como que hay que estudiar historia. ¿Cuál es el primer principio para entender historia? El principio de contexto. Y la Biblia también tiene contexto. ¿Ah? Tiene doble referencia. Entonces, se da cuenta, así como para entender un texto que usamos, ¿entiende? Entonces eso, muy bien. Entonces dice, no solamente debemos pensar, dicen esas cosas, sino también debemos poner en práctica lo que pensamos. Pues el apóstol Pablo dice también, haced esto, o practiquen estas cosas, o pongan en práctica. No se puede separar la acción externa de la actitud interna. El pecado siempre resulta en intranquilidad, a menos que la conciencia esté cauterizada, y la pureza debe traer consigo paz. Muy bien, Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Santiago 3, 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, por eso debemos pensar en Dios, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, poner en práctica la palabra es vivir correctamente y esto es un requisito para experimentar la paz de Dios. ¿Cuál es el primer requisito? Pensar bien. El primer requisito sería orar a Dios. No preocuparse, sino orar a Dios. El segundo requisito sería pensar bien, pensar en Dios y tengo paz. El tercer requisito, poner en práctica lo que dicen las Escrituras, entonces podemos tener paz. Entonces, dice Pablo
Pablo nos habla de 4 actividades o de cómo podemos ponerla en práctica la palabra de Dios. Dice, Pablo se pone como ejemplo, dice en el versículo 9 de Filipenses 4:9, lo que aprendisteis de mí, ¿ve? O sea, lo que les enseñé, lo que de mí han aprendido, esto hagan. Dice, lo que recibisteis de mí, las instrucciones que les di, esto hagan, lo que dice. Dice, lo que oísteis de mí, lo que me oyeron decir, eso pónganlo en práctica. Lo que visteis en mí, lo que vieron hacer, lo que me vieron hacer, eso hagan. ¿Da cuenta? ¿Y por qué decía Pablo eso? Porque Pablo tenía la autoridad para decirlo, tenía la autoridad moral, era un apóstol y él vivía siguiendo a Cristo. Entonces, una cosa es aprender una verdad, otra es recibirla y hacerla parte de nuestro hombre interior. O sea, no solamente nos quedamos en el aspecto teórico, sino tenemos que ponerlo en práctica. Porque la teoría sin práctica es hipocresía, ¿verdad? Es el teórico nada más ahí. ¿Y cuántos teóricos hay? A veces hay muchos teóricos bíblicos, pero sus vidas espirituales son un asco. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es poner en práctica lo que sabemos, ¿verdad? Primera a los Tesalonicenses 2:13 dice así, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, a los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ve? O sea, la palabra de Dios, ellos no solamente la recibieron como algo teórico, la recibieron y la pusieron en práctica. En este caso, por ejemplo, la Biblia dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Me entiendes? Entonces hay muchas maneras, ya estamos, cuando tratamos con los misioneros, ¿cuál es el propósito? Primero oramos, segundo damos y tercero ya el proyecto un poquito más, o el propósito más, ¿cómo se llama? Un poquito a largo plazo, es que tratar de enviar a alguien allí. Muy bien, entonces no es suficiente llenar la cabeza con conocimientos, debemos también tener verdades en el corazón. En su ministerio, Pablo no solo enseñó la palabra, sino que también la vivió, para que los oyentes vieran la verdad en su vida. La experiencia de Pablo debe ser la nuestra. Debemos aprender la palabra, recibirla, oírla y practicarla. ¿Da cuenta? Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay mucha gente que solamente sabe de la Biblia, pero cuando no la practica, ¿a quién engaña? No le engañan a Dios, se engañan a sí mismos. Entonces, conclusión de todo esto, la paz de Dios. La paz de Dios es una de las pruebas para determinar si estamos en la voluntad de Dios. Y por ejemplo, hoy día estamos en pandemia. Y si tengo paz, quiere decir que Dios quería que yo esté acá en mi casa en esta pandemia, ¿verdad? Entonces, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, si estamos caminando con el Señor, entonces la paz es de Dios, y el Dios de paz ejercitará su influencia en nuestros corazones. Cada vez que desobedezcamos, perdemos esa paz y estamos conscientes de que hemos hecho algo malo. La paz de Dios es el árbitro que nos llama la atención. O sea, si tú tienes paz en este minuto es porque estás dentro de la voluntad de Dios. Entonces, para terminar, ¿cómo tener paz? Número 1, no preocupándose, no estando afanados. Número 2, teniendo los pensamientos correctos. Y número 3, practicando lo que aprendemos de la palabra de Dios. Esa es la manera de tener paz. ¿Entiendes? Entonces, en este tiempo, ¿tú quieres tener paz? Entonces, no te afanes, no te preocupes. 2, llena tu mente con las escrituras. ¿Entiendes? O sea, con los pensamientos correctos. Y 3, pon en práctica lo que dicen las escrituras. Y por eso dice, el Dios de paz estará con vosotros. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Entiendes? El mundo no te puede dar esa paz, solamente Jesús. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por esta noche. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo en esta situación complicada, adversa, podemos tener paz. Y obviamente, Señor, nunca vamos a tener paz cuando nuestra paz o nuestro gozo esté supeditado a las circunstancias. Nuestra paz y nuestro gozo está supeditado a ti. Ayúdanos a alzar nuestros ojos a ti
y enséñanos a no estar afanados ni preocupados. Todo lo contrario, ayúdanos a orar, Señor, y a tener nuestro pensamiento solamente en ti. Y ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos dices. Y entonces el Dios de paz estará con nosotros, como dice tu Escritura. Bendice a todos mis hermanos, Señor, que en este minuto nos ven en todas partes. Y tú ayúdales, Padre Celestial, a entender que la paz solamente la puedes dar tú. Pero hemos visto cuáles son los requisitos para la paz, Señor, esos 3 requisitos. Gracias te damos por ser bueno con nosotros y ayúdanos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y también te pedimos por el pastor Garner, Señor, que tú sigas trabajando en su vida. Te pedimos también mañana, Señor, por esta actividad con los pastores, Señor, a nivel internacional, que tú estés con cada uno de ellos, que tú ayudes, Señor, todo eso. También te pedimos mañana, Señor, por la reunión con los misioneros que tenemos, Padre Celestial. Tú haces una obra grande. Bendice, Señor, a nuestra iglesia, bendice a todas las iglesias, Señor, no solamente acá en Chile, sino en todo el mundo, Padre Celestial, que en este minuto o en este tiempo se reúnen, Señor, a través de las redes sociales. Bendice Israel, Señor, y ven pronto. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches. Dios los bendiga.